Seguimos adelante en esta mañana aquí en La Matera y teníamos previsto, y ya está en comunicación telefónica con nosotros, Natalia Ariño. Natalia Ariño compone el equipo económico de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que es FADA. Ya hemos hablado con gente de FADA al respecto, ¿no?, de lo que tiene que ver con los componentes, principalmente tributarios, la presión tributaria, como se dice habitualmente, cuánto le queda al productor, cuánto le queda a los comerciantes y demás. Pero queremos conocer un poco más qué tiene que ver con el componente de precios de los productos que llegan a nuestra mesa, como es el caso de estos tres productos esenciales y sumamente sensible, como es el caso de la carne, la leche y el pan. Pero ya saludamos a Natalia Ariño, que está en comunicación telefónica con nosotros. Natalia, muy buenos días. Cecilia y Andrés te saludan desde aquí, desde Gualeguaychú. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Cecilia y Andrés. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Veníamos comentando sobre el tema, esta semana o estos últimos días, el tema central ha sido el tema carne, ¿no? Lo vamos a poner como primero, sobre todo que tiene que ver con este tema de cierre de exportaciones, cupo del 50%, cortes que van, cortes que vienen, discusiones políticas, gremiales y sobre todo porque recae toda esta discusión en lo que es el precio de la carne en la carnicería, en el supermercado, en góndola, y que ha tenido un aumento en este sentido para el bolsillo de los argentinos. Siempre nos preguntamos si es que subió el precio de la carne o es que el bolsillo de los argentinos se achicó. Ustedes realizan allí en FADA lo que tiene que ver con los componentes de los precios de productos como son para la canasta argentina sensible, como es el caso de la carne, la leche y el pan. ¿Cómo se compone el precio de la carne según los estudios que ustedes han realizado? Bien, así como decís vos, nosotros hacemos un informe semestralmente Ujú. sobre cómo se componen los precios de esos tres productos, carne, leche y pan, y lo hacemos analizándolo a través de la participación que tiene cada uno de los eslabones que componen la cadena, ¿sí? En el caso particular de la carne, como vos mencionas, cuando vemos el precio final, que hoy por hoy están en un promedio de unos 750 pesos, más o menos, hay cortes mucho más caros, hay cortes más económicos también, pero el precio final vemos que la cría representa el 30% de ese precio. Ujú. Hay que, hay que pensar que la cría es la etapa más costosa de toda la cadena, justamente, bueno, además de los costos en sí, sino por el tiempo que se requiere para poder tener el animal terminado y que pueda pasar a la siguiente etapa de producción, que es el feedlot. El feedlot o el engorde a corral representa el 27% del precio final que pagamos en la carnicería. A eso se le suma un 6% del frigorífico, un 9% de carnicería y finalmente los impuestos representan el 28% de ese precio. Es decir, que de un kilo de carne más o menos estamos pagando unos 210 pesos cuando vamos y compramos el kilo de carne, lo cual es elevado porque si lo comparas con los otros eslabones, está por encima de lo que representa el feedlot Ujú. y casi a la altura de lo que representa la cría, con todas las diferencias que se implican, ¿no? Que la cría y el feedlot son actividades productivas y que el Estado solamente recauda y bueno, si les va bien recauda y si les va mal también. En ese sentido, cuando analizamos los tres productos, vemos que en promedio uno de cada 4 pesos que se pagan por estos productos son impuestos, lo cual nosotros consideramos que bueno, que es elevado por ser alimentos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es llamativo. Y dentro de los distintos eslabones, vos hacías referencia a la cría, después tenemos la parte de engorde, la terminación en algunos de los casos, después pasa por frigoríficos, vamos a hacer la cadena más corta, a la góndola, ¿no? En la cuestión tributaria, los tributos van aumentando a medida que van pasando los eslabones de la cadena también. Lo que sucede es que nosotros cuando analizamos los tributos, lo hacemos por etapa. Por ejemplo, en algunas provincias la producción primaria está exenta de ingresos brutos, por ejemplo, en Sí. otras no. Entonces por ahí eso se hace un promedio. Y sí, por ejemplo, hay impuestos que son un poco más elevados a medida que se van pasando por cada una de las
de las etapas. No es lo mismo, por ejemplo, los ingresos brutos o los ingresos provinciales que se cobran en la etapa del comercio que en la etapa industrial o que en la etapa primaria. De todas formas, lo que sucede, por ejemplo, es que hay impuestos con efecto cascada, como por ejemplo este que te decía yo, ingresos brutos, que se paga en algunos casos en la producción primaria, luego se vuelve a pagar en la industria, luego se vuelve a pagar en la carnicería y eso genera un efecto multiplicador, por ejemplo. Lo mismo con el impuesto a los créditos y débitos, se paga en toda la cadena y en todos los eslabones. Entonces, al final, cuando llega el consumidor, hay una gran masa de impuestos que son tanto nacionales, provinciales y municipales, que de hecho cuando uno se fija en esos 210 pesos que les ponía como ejemplo, el 75% son impuestos nacionales, es decir, impuesto a ganancias, impuesto a los créditos y débitos y el impuesto al IVA, al agregado de valor. Claro. Y después están los provinciales, que están en torno a un 20%, y ahí tenemos, bueno, lo que nos mencionaba recién, por ejemplo, los inmobiliarios rurales en el caso de la actividad primaria, ingresos brutos, y después están los municipales, que también son las tasas, generalmente son las tasas de industria y comercio. Entonces, mira el razonamiento que estoy haciendo, ¿no? Y por ahí es muy simplista mi razonamiento. Si en un producto, como es el caso de la carne, y supongo yo que en el caso de la leche y el pan es más o menos el mismo, pero tomamos este ejemplo, el mayor, digamos, porcentaje de aumento o el mayor costo que tiene este producto es la carga tributaria, ¿por qué se va directamente a lo que es el productor o por lo menos al que desarrolla la actividad, desde la cría del animal o hasta lo que es la industria o lo que es el comercio? Porque principalmente está copado por presiones tributarias, por cuestiones de costos fijos o variables, como decías vos en este caso, dependiendo de donde hay un socio que toma rentabilidad pero no aporta en la sociedad, digamos. Sí, es un socio que no arriesga, podríamos decirlo, en comparación a las otras etapas. Bueno, es parte de la estructura de cómo está configurada la actividad económica y los tributos. Es como decís vos, la cría es la etapa más costosa de producción, como les decía yo recién, pero también porque se arriesga mucho, porque el criador se lleva entre 2 y 3 años tener listo un ternero, un novillito para que pueda pasar después al engorde y después al frigorífico, pensando ¿no? en el animal que va al mercado interno. Y bueno, el criador también tiene siempre ese riesgo de precio, por ejemplo, que nunca sabe cuál va a ser el precio final que va a terminar vendiendo su animal cuando lo termine, y medidas o políticas como han estado sucediendo en el último mes, esto de la suspensión de las exportaciones, ahora abrían una parte, esto genera incertidumbre para el sector y sobre todo también para el criador, ¿no? Porque de pronto no sabe dónde va a terminar colocando su producto, a qué precio y qué va a pasar después, si van a seguir prorrogando la medida, por ejemplo, o si vamos a volver a lo que fue previo a la medida de la suspensión de las exportaciones. Se conjugan tantos factores que hacen que cuando analicemos el precio termine sucediendo esto, que el Estado es el segundo socio más importante de la cadena. Natalia, ¿qué pasa particularmente en este caso con el pan? Desde que sale el trigo hasta que llega a nuestra mesa, que sabemos que el precio se multiplica por 7 aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede con el precio final también? Sí, así es, se multiplica por 7. Bueno, lo que sucede ahí también analizamos por parte y teniendo en cuenta la participación de los eslabones, y del precio final del pan, el trigo representa el 13% del precio. A eso se le suma el molino harinero que participa con un 5%, se le suma la panadería con un 60% del precio final, y los impuestos un 22%. También la carga tributaria termina siendo alta a lo largo de toda la cadena del pan, ¿sí? Hay un detalle, una cuestión a mencionar,
yo le dije que la panadería representa el 60%. Eso generalmente llama mucho la atención y muchos dicen, pero ¿cómo puede ser que el panadero se quede con la mayor parte Claro, que tenga del tanto. precio? Pero en realidad, sí, en realidad tiene una lógica, porque en la panadería se concentran dos actividades, se fusionan dos actividades, que una es la de la producción y la otra es la de la comercialización y distribución minorista, lo cual, bueno, hace que los costos sean más elevados, y de por sí, cuando uno compara la producción del pan respecto a lo que es la producción de harina o la producción de trigo, tiene mayores costos por unidad de producción. Hay que pensar que son 3 escalas de producción diferentes, y que la panadería es la que mayor costo tiene por unidad de pan. Claro, en este caso la panadería, porque para el pan no solamente necesita harina, sino que necesita grasa, sal, etcétera, otros componentes. Sí, y además tiene una estructura de costos diferentes a las otras etapas, como por ejemplo el personal. El costo del personal es el costo más importante que tiene una panadería. Hay que pensar que la panadería generalmente, cuando se hace el pan, es una producción artesanal que se requiere de personal que esté constantemente verificando el proceso de producción, y eso hace que, bueno, sus costos sean más elevados. Como te decía, es el principal componente de costo, el personal. Y además, bueno, tiene los costos de alquileres, los costos de los servicios, es diferente la estructura, por eso es más costosa la etapa de la panadería respecto a lo que es el molino o el trigo. Seguro. Y ya que estamos hablando de esto, ¿y el tema de la leche cómo es? En el caso de la cadena. Bueno, el tema de la leche, bien, el tema de la leche también es muy similar en términos de la participación de los impuestos. Por ejemplo, del precio final de un sachet de leche, el 26% que pagamos por ese sachet en el súper, por ejemplo, son impuestos. Después, si vemos también las etapas que conforman la cadena, tenemos que el tambo representa el 35% del precio final, la industria el 33% y el comercio el 6%. Hay que mencionar que, bueno, la cadena láctea, particularmente cuando se analiza la leche, sabemos que hace un tiempo, ya hace bastante, viene en una situación crítica. Nosotros cuando elaboramos este informe, había aumentado el precio, por ejemplo, para el tambero, pero aún así, por esa recomposición del precio, no alcanzaba para cubrir sus costos operativos, sus costos de la actividad, y poder obtener una ganancia en términos promedios, ¿verdad? Sin embargo, la participación del tambo aumentó unos puntos respecto a otros estudios que hemos hecho, pero eso no significa que llegue a tener una ganancia, sino que, bueno, como te contaba, con los últimos precios que tuvo, no llega a alcanzar a cubrir los costos de la actividad. Seguro. En este caso, se han hecho algunos acuerdos en lo que hace a congelamiento de precio. Precio cuidado, precio fijo, bueno, ha tenido distintos nombres, ¿no? Estos planes, Natalia. Y la consulta es, ¿cómo se llevan adelante estos acuerdos o imposiciones? No sé si son una u otra. ¿Es rentable para alguien estos precios congelados, vamos a llamarlo así? Y ahí dentro de lo que mencionas, han estado los precios máximos, que ya se está desarmando ese programa, precios cuidados, eso para diferentes productos de la canasta básica, ¿no? Y después está el acuerdo de precios de la carne, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la leche, que vos me mencionas, que me preguntas si es rentable, hemos visto que justamente, la leche está dentro del acuerdo de los precios máximos, ha repercutido hacia adentro de la cadena. De hecho, ha disminuido notablemente las ganancias a tal punto que la cadena ha tenido pérdida cuando se la analiza en su conjunto. En el caso de la industria, particularmente de la industria láctea, cuando analizamos el sachet de leche, se ha visto un desfasaje muy importante entre el precio y los costos, porque recordemos que al tener precios máximos, no se pueden aumentar los precios de venta, los precios de salida de la fábrica, ¿no? Sí, sí. Y eso también repercute en realidad en el comercio, que el comercio termina poniendo el techo a la industria. Y bueno, eso repercute en los márgenes de las actividades, porque a su vez la industria no tiene margen para poder aumentar el precio del cambio, entonces hay un efecto cascada que sí se notó en el caso de la leche, por ejemplo, que fue como un producto más sensible en comparación de otros, y es el que nosotros estudiamos. Porque a su vez, por ejemplo, los costos,
No, te decía, porque a su vez los costos para cada uno de estos eslabones de la cadena siguieron aumentando, no es que se congelaron. Claro, claro, los costos aumentaron por arriba del 20-25% y la actualización de sus precios estaba dentro del 9%, o sea, había bastante diferencia. El momento de producir y obtener ese margen, bueno, eso se vio muy resentido. De todas formas, ahora ya empezaron a desarmar esos programas, quedaron, creo que sí, está a precios cuidados actualmente, y bueno, habían armado otros que es súper cerca, que tienen menos productos, pero que bueno, siguen siendo un ancla también para la inflación, estos tipos de programas, que en definitiva no terminan solucionando el problema de fondo, que es la inflación y que es la suba generalizada de todos los bienes y servicios de la economía. Ahora, Natalia, ¿qué pasa, por ejemplo, con la conformación de los precios de los países vecinos, por ejemplo? ¿Mantienen esta misma estructura o hay alguna variante, por ejemplo? Me refiero al tema impositivo. Bien, respecto a otros países, no hay ese tipo de análisis, no es que se puede comparar directamente con, por ejemplo, Brasil o Chile, pero sí, sí se sabe que hay variaciones en los impuestos, de los cuales Argentina tiene una de las cargas tributarias más importantes, más alta respecto a países vecinos, como por ejemplo el IVA. Nosotros por la leche estamos pagando el 21% del IVA, cuando en otros países no es el 21%, en Europa es el 7% del IVA en los productos alimenticios, por ejemplo, como para poner un ejemplo, ¿no? Y productos básicos de primera necesidad como la leche, yo tendría que tener el 21% del IVA, de hecho debería estar exenta. Claro, hay muchos, por ley. Sí, hay muchos productos que tienen medio IVA, por ejemplo. Claro, por ejemplo la carne o el pan tiene el 10,5%. O la harina. 5%. La harina, las frutas y verduras, el arroz, hay un montón de productos que tienen el 10,5%. Sí. Pero otros tienen el 21%. Los fideos, por ejemplo, tienen 21%. La leche también. Pero hay un tema con la leche que por ley debería estar exenta, porque la leche pasteurizada está exenta, pero la que nosotros consumimos y la que se produce para el mercado interno es la leche ultra pasteurizada. Entre una y otra. Entonces ahí te varía el IVA. Claro. ¿Cómo? Que ahí varía el IVA entonces. Claro, en realidad lo que falta es actualizar el sistema, es actualizar la ley para que la leche que no se produce en la Argentina y consumimos esté exenta. Simplemente hay un cambio de tecnología entre un producto y el otro y bueno, no está adecuada la ley. Por eso es tan importante, cuando se analice el IVA sobre la leche, que es un producto de primera necesidad y que tener un 21% impacta sobre todo en la gente de menores recursos, porque el IVA es un impuesto regresivo, en donde no importa qué ingreso tenés, todos pagamos el mismo impuesto. Natalia, ha sido excelente esta charla, nos has clarificado muchísimo sobre todo lo que hace a la composición. Yo saco un detalle nada más. El 25%, son 4 socios en esto. Uno de los socios de los 4 es el Estado y es el que no arriesga. Sí. No sé si fui más o menos redondo. Natalia, muchísimas gracias por esta conversación. Un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo. Natalia Ariño es economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina.